Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Hervás y este es el curso de Aprender a leer un cuadro. Lo primero que quería hacer es saludar a mis alumnos. Hola alumnos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis llevando un feliz confinamiento y que bueno, lo estéis pasando bien en casa con los vuestros y con vuestras familias y seres queridos. Yo por mi parte estoy muy entretenida en casa preparando estos cursos telemáticos para que podamos seguir con nuestras vidas pues con la mayor normalidad posible. Sin más, voy a dar paso ya a lo que sería la clase, ¿vale? Que hoy vamos a comentar el cuadro de El Guernica. Voy a dar paso ya, vamos a meternos en materia. Vale, vamos a contemplar esta imagen que tenemos delante de la pantalla, que es el cuadro del Guernica. Está colgado en las paredes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, en la sala 206. Su autor fue Pablo Ruiz Picasso y lo pintó en el año 1937. El cuadro es de formato grande, ¿vale? Es de grandes dimensiones, mide aproximadamente 8 metros por 3 metros y medio, mide 776 centímetros de ancho por 349 centímetros de alto, ¿vale? Entonces, bueno, es un cuadro bastante grande. Daros cuenta de que ocupa 8 metros. Vamos a hablar un poquito, primero, ya sabéis que nosotros, nosotros en clase dividimos el comentario al cuadro en dos partes. Una sería primero la forma que tiene el cuadro, y otra ya sería el contenido. Vamos a empezar primero con esta primera parte de la forma, ¿vale? Bueno, mirad, lo primero que nos fijamos es que es un formato, aparte de que es un formato gigantesco de 8 metros por 3 metros y medio, ¿vale? Vemos que es un formato extremadamente rectangular. Esto no es un rectángulo áureo, ¿vale? Que sería aproximadamente por aquí. Por lo tanto, no se corresponde a un formato clasicista del rectángulo áureo, un formato que sería en todo caso el propio de la pintura de género mayor, pintura de historia. En este caso, Pablo Picasso, muy integrado en las vanguardias desde principios del siglo XX, incluso ya a finales del siglo XIX hizo sus primeros viajes a París, relega el formato clasicista a un lado completamente e innova con nuevos formatos que vamos a llamar formatos vanguardistas, ¿vale? Ya se estaban dando desde el modernismo y finales del XIX. Acordaros que ya vimos que había autores que no utilizaban el formato del rectángulo áureo. En este caso, el formato extremadamente alargado, ¿vale? Está prácticamente constituido por dos veces el ancho por el alto, ¿vale? Esto significa que que es un formato compuesto por dos cuadrados, casi dos cuadrados, porque realmente los cuadrados son más anchos. O sea, esta parte hasta aquí, hasta la mitad del cuadro, que sería este eje de simetría, ¿vale? Estaría formado por este cuadrado de aquí y este cuadrado de allí. O sea, que digamos que tiene una proporción, un alto por dos anchos. Es una proporción muy desmesurada, ¿vale? Un formato muy alargado, un formato completamente vanguardista. Muy vanguardista. Por otro lado, veis que, por ejemplo, cuando hablaba del formato de pintura de historia de género mayor, bueno, vemos ejemplos, por ejemplo, de Velázquez en el siglo XVII, esta pintura de historia también, las lanzas de Breda, ¿vale? La rendición de Breda, las lanzas, también llamadas las lanzas, aunque son picas, pero bueno.
Eh, veis que también es una pintura de historia, también está relacionada, veis aquí al fondo todas estas llamas y humaredas con un conflicto bélico, ¿vale? Pero el tratamiento de Velázquez pues es mucho más, digamos, comedido, ¿vale? Y eso que se ven los desastres de la guerra al fondo. Pero bueno, era para que empecemos a darnos un poco así, poco a poco, darnos cuenta cuál es la diferencia entre un tratamiento de pintura de historia de género mayor tradicional, ¿vale? Y un tratamiento de pintura de historia, que es lo que hace Picasso, vanguardista, ¿vale? Veis, bueno, esto iría un poco en la composición escenográfica, pero vamos, veis que ya el formato no es lo mismo, ¿vale? Este no es exactamente tampoco un rectángulo áureo, ¿vale? Le faltaría aquí un poquito para el rectángulo áureo, pero veis que ya incluso el formato es diferente. Vamos a hablar ahora de la composición lineal del cuadro. Ya hemos visto el formato, que está formado por dos cuadrados, ¿vale? Ahora la composición lineal. Mirad, pese a que alguien o algún espectador no muy familiarizado con las vanguardias y con el cubismo podría pensar que este cuadro completamente figurativo compuesto por líneas planas es un cuadro cubista, pues no lo es, ¿vale? Es un cuadro figurativo. Figurativo, no es ni cubista ni abstracto, es un cuadro figurativo. ¿Por qué? Porque todas las figuras que aparecen en el cuadro tienen un sentido, representan figuras que tienen un sentido, ¿vale? Por otro lado, tampoco es cubista porque tiene una representación monofocal del espacio. Esto es, que existe una representación de la caja albertiana que os he marcado aquí con estas líneas rojas, ¿vale? ¿Veis la caja albertiana, la representación del espacio? Habría un techo, unas paredes, un plano de fondo y un suelo, o sea, lo que es una representación del espacio tradicional convencional. Esto, el espectador está inmóvil, ¿vale? En el centro de la composición, estaría, digamos, aquí, mirando el cuadro desde una posición tradicional, ¿vale? De espectador inmóvil en el centro del cuadro, con una perspectiva cuyos puntos de fuga van a converger en el centro. Por lo tanto, vamos, súper tradicional, ¿vale? Esta perspectiva parece que se ha ido un poco. ¿Vale? Representación del espacio con la caja albertiana. Por otro lado, otro punto de la representación del espacio que utiliza Pablo Picasso sería la línea de tierra, ¿vale? Perdón, la línea de horizonte, aquí he puesto línea de tierra, pero la línea de tierra sería esta que estoy marcando, ¿vale? Esta sería la línea de tierra, esto está mal, ¿vale? Esto está mal, aquí tendría que poner LH. Esta sería la línea de tierra y aquí vendría la línea de horizonte que separa el plano vertical del plano horizontal, ¿vale? La línea de horizonte es baja, ¿vale? Veis que si tuviésemos la regla de los 4/4, pues la línea de horizonte estaría en el primer cuarto empezando por abajo, ¿vale? Línea de horizonte. La línea de tierra estaría aquí. Voy a hacer un pequeño adelanto, ¿vale? Porque no puedo contenerme de enseñaros unas imágenes de los grabados de los desastres de Goya, ¿vale? En los que también aparece la línea de horizonte baja. ¿La veis ahí?
Y también las figuras un poco colocadas en escorzo en este primer plano, ¿vale? Que prácticamente estará unido al espectador. O sea, digamos que las figuras que aparecen más, digamos, desgarradas por el dolor de la guerra están en el mismo plano, situadas, como veis, en el mismo plano que el espectador. O sea, para utilizar un término coloquial, face to face, ¿vale? Vemos aquí otra imagen de los desastres de la guerra de Goya, ¿vale? Y veis que también, bueno, en este caso está en el medio, pero veis cómo Picasso se basa un poco en este amasijo de cuerpos en escorzo que se vienen en ese primer plano hacia la figura, casi tocando al espectador, haciéndole partícipe de la tragedia, ¿vale? Estos cuerpos que podemos ver en los grabados de Goya, ¿vale? A propósito, podéis ver los grabados de Goya en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se conservan todos, ¿sabe? Todos junto con las placas originales y los tienen digitalizados por internet, ¿vale? De todas maneras, podéis ir a verlos allí en persona. Vamos a volver a la composición, ¿vale? Del cuadro, esta línea de horizonte baja y este amasijo de figuras que están, como veis, en el mismo plano que el espectador. Las podría tocar, de hecho. La diferencia un poquito es que daros cuenta que este cuadro de gran formato, de formato monumental, las figuras son mucho más grandes que el tamaño normal del espectador. Daros cuenta que si esto mide 4 metros, 3 metros y medio, el espectador estaría aproximadamente por aquí. Por lo tanto, las imágenes, cuando tienes una verdadera experiencia estética con el cuadro, o sea, que ves el cuadro de verdad y no hay una imagen del cuadro, pues realmente tiene que impresionar ese formato tan monumental, ¿vale? Y esas figuras tan monumentales. Seguimos con la composición lineal y luego, bueno, lo primero que quiero decir de la composición lineal, aparte de la línea de horizonte y estas primeras figuras que se vienen en escorzo hacia el plano, como ya había dicho, muy parecido a Goya, luego lo que vemos también es que todas ellas tienden a converger al centro de la composición, ¿vale? Esto es que, por ejemplo, el toro y el caballo tienden, las líneas diagonales tienden hacia este centro o eje de la composición. Y por este lado derecho lo mismo. Esta mujer mira hacia el centro, esta también, este señor se está quemando vivo, bueno, mira ya prácticamente implorando. Pero vamos, veis que todas las figuras, digamos que la composición, en vez de desparramarse por los lados sin ningún sentido, ¿vale? Tiende a centrarse al centro, tiende a concentrarse, a ser una composición concentrada hacia el centro. Todo el mundo, todas las figuras que aparecen van en esa dirección, hacia allá y hacia acá. Por otra parte, también es una composición, aparte de este amasijo un poco indescifrable, aunque ya lo veremos con detenimiento, es una composición que tiene mucho movimiento y ritmo. ¿Por qué? Mirad, el movimiento, el dinamismo se representa a través de las diagonales, ¿vale? Veis que está lleno de diagonales, la diagonal del toro, la diagonal de esta mujer, ¿vale? Veis que viene esta línea. Os las he marcado, ¿vale? Con rojo para que las veáis bien. La diagonal del cuello y de las patitas del caballo, la diagonal de este haz de luz junto con el movimiento de la mujer desde la rodilla hasta, vamos, prácticamente
toda su cara, ¿vale? Y todas estas diagonales de haces de luz, bueno, pues se van creando ritmo. ¿Qué es el ritmo, por ejemplo, en una composición musical? Lo que repite, lo que hace que podamos llevar la composición, ¿no? El ritmo, lo que se va repitiendo. Bueno, pues el ritmo de Picasso es muy dinámico, ¿vale? Crea mucho movimiento, parece mucho movimiento, mucho dinamismo. Mirad, aquí hay otra diagonal que se me había pasado, ¿lo veis? Va creando diagonales para decirnos, en todo caso, lo que está ocurriendo aquí, lo que se está representando en esta pintura, no es estable, no es equilibrado, no es una línea vertical estable o una línea horizontal muy estática y equilibrada. No, esto es continuo movimiento, ¿vale? Que tiende incluso al revoltijo, amasijo de figuras, ¿vale? Todo marcado también por estas líneas, o sea, nos damos más cuenta, incluso captamos mejor estas diagonales siempre cuando las comparamos con otras líneas más verticales. ¿Las veis? O sea, no tendríamos una conciencia tan fuerte del dinamismo de las figuras si no estuviésemos comparándolo con las verticales del espacio, ¿vale? ¿Las veis? Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Me ha salido un poco pequeña esta imagen. A ver si se puede. Bueno, parece que se ha dejado. Es la forma, vamos a hablar ahora de la composición de luz. En este caso sí que tengo que decir que la composición de luz dentro de las vanguardias pues sí que es un poco cubista, ¿vale? En el sentido que no hay valoración claroscuro. Como ya he dicho en otras ocasiones en clase, nosotros percibimos la realidad a través del sentido de la vista gracias a cómo incide la luz sobre los cuerpos. O sea, el volumen, ver si un cuerpo es más redondo o más plano o tiene mayor volumen o menos volumen, lo vemos a través del claroscuro, o sea, de las sombras, ¿vale? De ver que unas partes son más claras por un lado que por otro, pues si son más claras que le está dando más luz, por lo tanto tiene más volumen, y si es más oscura le está llegando menos luz, por lo tanto está más las aristas tienen menos volumen, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el espacio. Con el efecto túnel, si nosotros situamos una luz al fondo de un túnel, esa luz irá perdiendo fuerza la luz según se acerque a nosotros. Por lo tanto, a través de la percepción de la vista, vamos a valorar si aquello está más lejos, cuanto más claro está, más al final del túnel, y según se vaya viniendo hacia nosotros, se va a ir oscureciendo, por lo tanto está más cerca. Y así vamos a ir percibiendo las distancias gracias a la luz. ¿Qué ocurre en este cuadro? No hay valoración, ¿vale? No hay claro-oscuro. Sí que sabemos que, bueno, que hay unas partes más claras, pero digamos que los planos están tratados de una manera cubista. Esto es, por ejemplo, este plano es igual de gris por aquí que por aquí. O sea, si fuese un tratamiento naturalista tradicional, sería muchísimo más claro por aquí, que le da la luz, y más oscuro por aquí, que no le llega tanto la luz, ¿verdad? Y entre medias, entre este claro y este oscuro, pues habría una degradación de las sombras, ¿vale? Una graduación de las sombras del claro oscuro que crearía ese volumen. En este caso no hay volumen. Entonces, dentro de que no sea un cuadro de composición cubista en el sentido de los planos, ¿vale? Pero el tratamiento de la luz sí que es un poco cubista, ¿vale? Porque no hay valoración, no hay claroscuro.
Lo que hay son unas superficies, bueno, ahora me diréis, pues aquí parece que hay un poco de valoración claro-oscuro, pero mirad, es una valoración que no tiene, una graduación que no tiene tanto que ver con el claroscuro, porque si la luz está aquí, aquí tendría que ser más claro y en cambio aquí abajo más oscuro, porque la luz le viene de ahí. O justamente, por ejemplo, aquí en lo que sería debajo de la quijada del caballo, pues ahí evidentemente la luz que viene de arriba no le da aquí, pues esta parte debería de ser más oscura y en este caso pues es más clara. Entonces, que no es un tratamiento de la luz tradicional, ¿vale? Con todo y eso, sí que Picasso a través de este candil, ¿vale? Este farol y esta luz que está en lo alto del techo, sí que ha querido crear unas zonas, ya digo, no claroscuro tradicional como el que acabo de explicar, pero sí que ha querido crear unas zonas más claras, ¿vale? Que sería el centro de la composición, ¿vale? Donde se amontonan los planos más claros, ¿vale? Y en esta representación que él hace del espacio, pone los planos más oscuros al fondo. ¿Los veis? Entonces, digamos que ¿vale? No es una composición claro-oscuro tradicional, esto ya lo he explicado, no quiero, pero bueno, los planos, siendo dentro de lo que cabe, siendo planos de tinta plana, valga la redundancia, o sea, que son igual de claros por todos los lados, que este es igual de gris de aquí que de aquí, por lo tanto, la tinta no está graduada, es plana por todos los lados, ¿vale? Pero sí que es verdad que estos planos crean una composición de grisalla, porque estos planos es una composición de infinidad de grises. Ahí, mirad, por ejemplo, aquí hay 3 grises, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 6, 7, o sea, los grises, es que no voy a decir que son infinitos, porque realmente son finitos, ¿vale? Pero hay muchos. Entonces, es una composición en grisalla, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos planos de diferentes grises cada uno. O sea, no es una composición en blanco y negro, ¿vale? No hay blanco y negro, no. Es una composición de infinidad de grises. Bueno, por último ya refiriéndome a las cintas planas, quiero deciros que algunos de los planos sí que están decorados con texturas, por ejemplo el caballo que tiene estas bandas, ¿vale? De líneas, ¿los veis? Aquí también le ha hecho pues un poco de textura. El tejado, ¿veis? Que no es una representación abstracta, sino es figurativo. Aquí está la representación del tejado, como aquí está en la representación de las losetas, del suelo, ¿vale? Y bueno, sí que con, digamos, línea, pero línea, bueno, podríamos decir que en algunas partes es una línea expresiva, esto significa que es más gruesa por unos lados y más fina por otro, ¿vale? No es una línea continua de pe a pa, ¿vale? En cambio en otras partes, pues bueno, sí que parece que intenta hacer, pero no, termina siempre siendo una línea expresiva, esto significa, vamos a verla por ejemplo en alguno de sus detalles, como es una línea más gruesa, ¿vale? Que intenta expresar algo por algunos lados y en cambio por otras pues va perdiendo fuerza e incluso desaparece, ¿vale? O sea, es una línea expresiva en el sentido de que se tiene que terminar con la cabeza. O sea, miras y el cerebro termina un poquito la composición. También es expresiva porque no es igual de gruesa y de oscura por unos lados que por otros. Y ya, bueno, a ver, creo que os lo he dicho todo de la composición de luz, ¿vale? De la composición de color, evidentemente la ausencia del color, ¿vale? O sea, lo que estábamos hablando de la composición en grisalla,
Entendedme, ¿vale? Cuando digo grisalla me refiero a que es una composición de grises, ¿vale? Bueno, pues la composición en la ausencia de color, existen varias teorías. Por un lado, la ausencia del color ya había sido, digamos, experimentada por los cubistas. ¿Os acordáis que nosotros lo vimos aquí con Juan Gris? Cómo era un recurso del pintor cubista para hacer que el espectador se fije únicamente en la sombra, perdón, en la forma, y que no se deje llevar por los sentidos del color, porque muchas veces los colores que percibimos a través de los sentidos generan en nosotros ciertas sensaciones que transformamos en sentimientos. O sea, lo que quiero decir es que si nosotros vemos paisajes, por ejemplo, impresionistas, de nubes rosas y moradas, sombras coloreadas, y estos colores tan pastel, pues finalmente esto que entra por la percepción, ya os digo, provoca va directamente a nuestros sentidos producen sensaciones y las sensaciones final a emociones, que es lo que los cubistas no querían, ¿vale? Lo que los cubistas quieren es que nos fijemos únicamente en la forma. También otra teoría, ¿vale? Que no es, o sea, que no excluye, una no excluye a la otra, las dos pueden ser compatibles, es que, al igual que Goya en Los desastres de la guerra, prácticamente a Picasso le haya parecido una obscenidad utilizar cualquier tipo de color, que no fuese el rojo a lo mejor, ¿vale?, para representar la tragedia que se vivió en Guernica en 1937, ¿vale? Muchas veces, por los motivos que estoy diciendo y por esa reacción vanguardista contra el modernismo, ¿vale?, se evita mucho el uso de color. A Picasso le ha dado por esta grisalla, a Juan Gris le dio por los ocres, ¿os acordáis? Son pinturas que, claro, no tienen la viveza de color que te pueda decorar un salón, pero ellos lo que pretenden principalmente es transmitir un mensaje. Entonces, no te quieren, digamos, coger por los sentimientos, ¿vale? No quieren, lo que quieren es que estés muy atento al mensaje que te quieren enviar, que no te distraigas con los colorines, ¿vale? Que no, en este caso, el mensaje va directamente relacionado con la forma. Digo, sí, con la forma. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la composición escenográfica, ¿vale? Os iba a preguntar, ¿os han quedado dudas? Pero os lo puedo preguntar. A la composición escenográfica, bueno, me remito otra vez a la primera imagen, ¿vale? Es una composición que puedo decir más que dantesca, ¿sabes? O sea, es que es el infierno personificado, o sea, lo que se ve aquí es la tragedia, el dolor y la brutalidad de la guerra. De la destrucción. La gente, o sea, perdón, las figuras que aparecen, digamos, que están desgarradas, en este amasijo de figuras que se amontonan, ¿vale?, en este primer plano, como decía antes, face to face con el espectador, ¿vale? Y en el mismo plano, porque si tú eres el espectador del Guernica y estás de pie aquí, tus pies están en el mismo plano. Entonces, bueno, pues como os digo, es la representación dantesca de la guerra. Ya hemos visto Los desastres de la guerra de Goya
y en este sentido, pues, ¿vale? Sobre todo, está mayormente expresado en este amasijo que os digo de figuras en el primer plano. Quiero remitirme una vez más, perdón, no por última vez, pero sí una vez más, a los desastres de la guerra de Goya, ¿vale? En este amasijo de cuerpos he traído estos dos ejemplos, pero tiene bastantes, ¿vale? En este amasijo, esta composición, ¿vale? Bueno, pues ya hemos acabado un poco con la composición lineal, la composición de luz, la composición de color y la composición escenográfica. Ahora vamos a hablar del contenido, ¿vale? Voy a hacer un pequeño paréntesis y empezamos enseguida. Bueno, pues a ver, ya vamos a empezar entonces con el contenido del cuadro. Lo primero que quería deciros, según esta imagen que tenéis aquí delante, que es el pabellón español en la Exposición Universal de las Artes y las Técnicas en la Vida Moderna de París, que se celebró en la ciudad de París en el año 1937. Para este pabellón, que es el pabellón de español, como ya os he dicho, se le hizo el encargo, bueno, hubo muchas exposiciones de diferentes artistas y los encargados, los directores del pabellón y los que hicieron proyectaron y construyeron este pabellón, que a propósito es de arquitectura racionalista, ¿vale? Que también es bastante importante el pabellón, pero bueno, no estamos en esto. Fueron Louis Sert y Luis Lacasa, ¿vale? Son dos arquitectos de arquitectura racionalista de principios del siglo XX, que está muy bien. Mirad, podemos tener ejemplos aquí en Madrid de arquitectura racionalista en el número 130, bueno, en la colonia del Viso, ¿vale? Ahí, en el número 130 de la calle Serrano. Pero como os digo, en la colonia del Viso fue una colonia que en principio también se hizo con muchos edificios racionalistas. Veis que el edificio, pues desde líneas muy sencillas, vamos, muy puras, líneas geométricas muy puras y esto. El pabellón en sí daba una muestra de las artes y las técnicas españolas. Por ejemplo, pues había muestras de artesanía, de productos agrícolas, de mercurio de Almadén, por ejemplo, y luego también expusieron muchísimos otros artistas, además de Picasso, por ejemplo, Alexander Calder, que es un escultor del movimiento, está muy bien. Julio González con una escultura a la Montserrat. Bueno, luego hablaremos de los otros artistas, ¿vale? Que no me quiero ir muy de tema. Luego, si hay tiempo al final de la clase, ¿vale? Pues hablo de los otros artistas. Pero bueno, Julio González expuso la Montserrat, ¿vale? Con un sistema que en vez de es una escultura que en vez de ser por vaciado está compuesta por varias piezas. Julio González, escultor de vanguardias. Mirad, este es el pabellón en la actualidad. Vamos a seguir porque es que me enrollo. Y este es el pabellón en el año 1937. Mirad, esta escultura que se titula El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, de Alberto Sánchez, ¿vale? Y este es el pabellón español, ¿vale? Bueno, pues la entrada. ¿Ves que aquí pone España? Pabellón español. Bueno, pues el cuadro del Guernica
fue un encargo para este pabellón, para decorar este pabellón. Mirad, fue encargado por el director general de Bellas Artes durante la segunda, República Española, que fue Josep Renau. Josep Renau, ¿vale? Es un artista, lo conocéis porque también pintaba cuadros. Y bueno, el contrato, ¿vale? Porque todo está documentado. El contrato de Picasso lo redactó Max Aup, ¿vale? Y que trabajaba para el Consejo para la Difusión de la Cultura Española en el extranjero. Aquella, digamos, empresa que fundó, o sea, porque es una institución, ¿vale? O sea, es una institución pública, pero empresa me refiero a aquella gestión, empresa en el otro sentido no empresarial, que creó don Benigno de la Vega Inclán, ¿vale? Para promocionar el turismo en España. Bueno, pues seguía aquí Max Aup. Y bueno, quiero deciros que le adjudica a Picasso un contrato de 15.000 francos para que pinte el Guernica, y todo esto está documentado en una carta que Max Aup le envía a Luis de Araquistain en el 25 de mayo de 1937. ¿Veis? Este es el Guernica, este es Alexander Calder. Y esta es la fuente de mercurio que diseñó Alexander Calder en este patio interior donde estaba el Guernica, ¿vale? En esta pared que medía 8 metros, ¿vale? Por 3 metros y medio, bueno, 4 metros, ¿vale? El cuadro mide 3 metros y medio, pero veis que aquí hay un trozo de pared. Entonces, ya os digo que se expuso junto a la fuente de Alexander Calder. Es una fuente de mercurio, ¿eh? Lo que quería decir con esto, más o menos, ¿vale? Es que el Guernica, ¿vale? No fue un cuadro que se pintase para ser vendido en una galería de arte, por ejemplo, porque el formato no lo permite, porque 8 metros de cuadro, a ver quién tiene la casa para colgarlo, y mismamente un galerista de arte a lo mejor ni te lo coge, ¿vale? Porque te dice, ¿dónde meto yo esto? Tampoco fue un cuadro para ser expuesto en un museo, ¿vale? Fue un cuadro que no quiero decir tampoco que sea un poco una especie de obra efímera, ¿vale? Pero era una pintura para decorar un espacio, o sea, una pintura que tenía una ubicación ya muy concreta, ¿vale? ¿Vale? Y que ese espacio en principio iba a ser efímero, porque una exposición universal no dura toda la vida, dura unos meses, un mes, 15 días, ¿vale? Entonces, y que Picasso sabía desde el primer momento que una vez que se acabase esa exposición universal en el pabellón español, su cuadro ya iba a quedar desubicado, ¿vale? Entonces, no quiero decir que sea una pintura efímera, pero tampoco era una pintura hecha para un museo o para una galería de arte que la fuese a comercializar, más que nada por el trabajo y por el tamaño, que es incomercializable. Mirad, las fotos que tenemos aquí, las imágenes, tienen mucha relación con el contenido del Guernica, porque el Guernica es una representación del bombardeo del pueblo de Guernica. Es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Bilbao, ¿vale? En Vizcaya. Bueno, pues mirad, el 26 de abril a las 5 menos 20 de la tarde, la aviación del ejército alemán aliado del Ejército Nacional de Franco bombardeó el pueblo de Guernica. Tenía unos 7.000 habitantes. Perdón, 7.000 habitantes no. Pero bueno, sí que tenía una población bastante, bueno, pues esa, ¿vale? No era un pueblo pequeño.
Con todo y eso, se ha escrito muchísimo sobre este bombardeo porque en principio era un pueblo que no tenía ningún punto estratégico que hubiese que bombardear, o sea que no había fábrica de armas, ni ningún a lo mejor cuartel, ¿vale? Que era una población, vamos, sin más, ¿vale? Entonces, bueno, el encargo a Picasso fue en mayo, el bombardeo, como os digo, fue en abril. En esos 4 días, Picasso no tuvo conocimiento, pero bueno, cuenta la documentación del cuadro en los textos que hay, ¿vale? Que Picasso estuvo prácticamente hasta 2 meses antes, abril, mayo, prácticamente sin ver el cuadro, sin hacer nada, ¿vale? Y que fueron en los 2 últimos meses y un poco llevado por las circunstancias de los acontecimientos que se estaban sucediendo en la Guerra Civil Española, cuando ya como en muy poco tiempo lo ejecutó el cuadro, ¿vale? Lo llevó a la realidad. Desde luego que el Guernica quedó completamente destruido y además lo que más llama la atención es que eh, lo que se ven aquí son, vamos, casas de civiles. Bueno, entonces, otra cosa que quiero deciros es que el cuadro fue encargado por el gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil, a varios días después de que ocurriese esto de Guernica. Entonces, digamos que el cuadro en sí tiene una fuerte carga política propagandística dentro de un contexto completamente exacerbado que es el de la guerra civil, ¿vale? O sea, lo que pretende es crear bando, ¿vale? Bueno, exponer las tragedias de la guerra, evidentemente, ya lo he dicho, con la composición escenográfica dantesca, pero es una pintura con muchísima carga política, ¿vale? Carga, vamos, de panfleto político. Panfleto político es que no sé si me estoy explicando, no lo quiero decir peyorativamente, ¿vale? Lo que quiero decir es que es una pintura política, ya está, que tiene muchísima carga política y que de esa carga política la DEA hacia un lado, hacia un solo lado, que es el que le hace el encargo, el que le paga el gobierno de la República. Por otro lado, vamos a volver un poco a la pintura. Mirad, este mensaje político de propaganda que quiere transmitir Picasso, pues un poquito como Goya, ¿vale? Pero lo hace a través de un tratamiento pictórico, a ver, como de una exposición brutal. Quiero decir que Picasso no utiliza ninguna alegoría o matiza o alguna especie de mito que pueda representar el dolor de la guerra, sino que lo expone de una manera, digamos, desgarradora, ¿no? Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el minotauro, perdón, el toro no es un minotauro mitológico en el que tú cuando veas el minotauro tengas que tener un conocimiento erudito de la mitología griega para saber qué quiere decir exactamente este mito. O, por ejemplo, el caballo. El caballo no es una representación del centauro mitológico griego que luchó contra los hombres y esas guerras que aparecen en el Partenón de Atenas. Pues no,
¿vale? Es un caballo que está relinchando porque le han clavado aquí un cuchillo, ¿entendéis? Está muerto del dolor, ¿vale? No hay ningún eufemismo, ninguna alegoría, ninguna metáfora, o sea, es ahí, o sea, como muy directo, ¿vale? Muy desgarrador. La mujer, por ejemplo, con el niño. Esta composición que parece una Pietà de Miguel Ángel, ¿vale? Así en triángulo. Bueno, en triángulo también podría ser una composición rafaelesca, pero esta Pietà, que normalmente, por ejemplo, la Pietà de Miguel Ángel, la Virgen con Jesucristo, aparece en una expresión de contenida en su dolor, que es como suele aparecer la Virgen María de la Piedad, ¿no? La representación de la Piedad, pues en este caso, esta madre tiene a su hijo en brazos, pero no tiene una expresión contenida, de recogimiento que suele tener esta visión de la maternidad en la pintura tradicional, ¿vale? Las Marías, la Virgen María, perdón, María Magdalena no tanto, pero la Virgen María o María la de Lázaro o María la de Cleofás que aparecen en, perdón, la de Lázaro, la de Cleofás que aparecen en la Cruz de Cristo, pues siempre es una posición de recogimiento, con la cabeza ladeada, la boca cerrada, no suelen decir nada. Esta mujer, por ejemplo, de aquí, esta que os señalo, esta Pietad, está desgarrada, ¿vale? El guerrero, por ejemplo, el guerrero, pues no es un guerrero muerto en batalla igual que, por ejemplo, Héctor de la mitología griega. Pues no, este guerrero está destrozado, ¿vale? Con la espada rota. Pues a lo que voy, aparte de estar, es que la expresión es desgarrada, ¿vale? Expresa los sentimientos muy básicos, nada trabajado, o sea, no que no estén trabajados, entiéndeme, pero que es una expresión muy básica, ¿vale? Muy desgarradora. Y ahí es donde volvemos a encontrar los paralelismos con los desastres de la guerra de Goya, que es cuando Goya, pues lo mismo, también son expresiones muy desgarradoras, ¿vale? No utiliza los recursos mitológicos del neoclasicismo, por ejemplo, con Ingres, con David, por ejemplo. Bueno, los fusilados el 3 de mayo, os lo he traído también de Goya, no tiene tanto que ver en la composición, aunque la línea de horizonte está baja también y hay un amasijo aquí de muertos, ¿vale? Como en el Guernica de Picasso. Aunque ya hay color, ¿vale? Y aquí está esta fila, ¿vale? Que en donde Picasso, en el Guernica de Picasso no aparece. Pero sí, la línea baja, ¿vale? Y el amasijo de cuerpos. Volviendo otra vez al pabellón español bueno, esperad, voy a volver otra vez a esta composición de la que os hablaba, ¿vale? Un momentito, es que me he dejado algunas cosas en el tintero y oye, ya que estamos aquí, pues ya las digo. Voy a mirar a ver cómo voy de tiempo. Me quedan 10 minutos, no llego. Mirad, dentro de la iconografía, ¿vale? Bueno, pues, a ver, simplemente decir que el Guernica es una pintura universal, ¿vale? De hecho, antes de llegar a España en 1981, rodó por muchísimos países, por 11 países, ¿vale? Entre Europa y Estados Unidos. Entonces, quieras que no, igual que por ejemplo la paloma de Picasso que representa la paz,
Cuando tradicionalmente la paloma ha significado la esperanza, porque fue la que en el arca de Noé se fue a por el olivo y luego lo trajo, y entonces fue símbolo de esperanza, ¿no? O de la ciencia infusa, ¿vale? En la tradición cristiana. Pero desde Picasso, por ejemplo, la paloma toma el significado de la paloma de la paz, ¿vale? Bueno, pues veis cómo la simbología de Picasso es un poco universal, que todo el mundo le conoce y que todo el mundo acepta. De hecho, el símbolo hippie viene un poco de esto, de la paloma de la paz, cuando tradicionalmente y toda la vida de Dios la paloma significaba la esperanza, que fue, como os digo, en el mito del arca de Noé, o la ciencia infusa, porque el día de San Pentecostés bajó la paloma de la paz, perdón, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y les dio la ciencia infusa tanto a la Virgen María como a los 12 apóstoles. A lo que voy, entonces, que la iconografía, que la iconografía de Picasso es universalmente conocida, todo el mundo la conoce y él tiene sus propios significados, como habéis visto en el contexto de la paloma. Entonces, os voy a decir muy brevemente, aquí a lo mejor hay que anotar, tener un boli a mano, para deciros que, mirad, de las interpretaciones iconográficas más, digamos, de manual, destacan las de Blunt, ¿vale? B-L-U-N-T, de 1969, Arnheim, 1976, Larrea, 1977, Palau y Fabre, 1979 y Russell en 1981. Dentro de esto yo voy a hacer una especie de interpretación, ¿vale? Porque como la iconografía de Picasso es universal, pues yo voy a hacer la mía, pero que coincide, está basada, porque todos somos un poco lo que hemos leído, en lo que dicen estos historiadores del arte, ¿vale? Vamos a empezar con la figura del toro. Bueno, perdón. Voy a empezar lo primero con la figura del caballo, porque es la que está en el centro, ¿vale? ¿La veis? Aquí, justamente dentro de esta, digamos, de este triángulo que marcaría el centro de la composición. Y bueno, veis que no es un centauro, es un caballo que está relinchando de dolor y veis que tiene un clavado, un cuchillo y un palo. Bueno, pues representa al pueblo masacrado por los bombardeos del ejército alemán durante la Guerra Civil Española en 1937, ¿vale? El pueblo español, el caballo, está destripado. El toro, que está un poco separado, ¿vale? Tomando distancia, está más atrás, pero acompaña en el movimiento al caballo, es enérgico, es monumental y representa a Picasso. Mirad, a partir de esta obra será cuando Picasso empiece a utilizar esta iconografía ya de manera sistemática de su obra en adelante. Hasta ahora utilizaba el caballo, sí es verdad, porque él es de Málaga, ¿vale? Pero no de esta manera tan iconográfica como lo empezará a hacer a partir de este cuadro, ¿vale? Y se supone que Picasso, que también está exclamando de dolor, ¿vale?, acompañando al caballo, es Picasso, ¿vale? Esta es la mirada de Picasso. Bueno, la Pietà de Miguel Ángel, ¿vale? O cualquier composición piramidal de Rafael di Sanzio, pues el dolor de los inocentes, ¿no? Porque este niño, pues ya me dirás. Y el dolor de las madres, que también parece como más dolor que el dolor de los demás, ¿eh? Porque sea más dolor. El guerrero muerto con la espada rota, ¿vale? La espada rota, la derrota del guerrero. Una vez que se te rompe la espada, pues ya, ¿qué haces ahí? La luz artificial, esta mujer que entra por la ventana para iluminar este dolor, ¿vale? Esta tragedia que está teniendo lugar. Y luego, por ejemplo, el fuego destructor. Es que también
Según lees la documentación del cuadro, dicen que esta aviación alemana bombardeó con bombas incendiarias, o sea, para provocar el mayor desastre posible. Entonces veis que este hombre que se está quemando vivo aquí también es un poco narrativo de aquella situación de... Estos son los primeros bombardeos que se realizan sobre población civil, porque la Primera Guerra Mundial se desarrolló en trincheras y con caballos. O sea, todavía no había tanques y tal. Entonces, digamos que la Segunda Guerra Mundial, que estamos en 1937, pero cuando empezó a pasar esto, pues ya ves. Os he dicho casi todos ya, ¿verdad? El fuego, la luz, la espada rota, guerrero muerto, mujer con niño muerto, pajar. Mirad, aquí hay un pájaro atravesado con un cuchillo, ¿le veis? Está también piando de dolor. Es la libertad, ¿vale? El pájaro que vuela representa la libertad y está también atravesado por un cuchillo, igual que el caballo. Pues pérdida de la libertad, la verdad. Vamos a seguir para adelante porque el cuadro emociona. Quería, a ver un momentito, vamos a cerrar aquí, vamos a ir a, mirad, a esta escultura, ¿vale? Que está también en la actualidad delante de esta de Alberto Sánchez, El pueblo español tiene un camino que le guía a una estrella, ¿vale? Es una escultura en piedra, en la actualidad está en la fachada del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y, bueno, mirad, este es Pablo Picasso y este es Louis Sert, el día que llevaban el Picasso, el Guernica al pabellón español. Mirad desde... Y este es Picasso. Esta como os digo, el pueblo español tiene un camino que le guía a una estrella, aquí en la puerta del pabellón, y luego si vemos por aquí veis que está también en la fachada del antiguo Hospital de San Carlos. Este sería el Conservatorio Nacional. Esto no es metralla ni nada de eso, es que está diseñada la escultura así. Parece impacto de metralla, ¿verdad? Como en muchos monumentos y edificios españoles, como la Puerta de Alcalá, por ejemplo, también, y en muchos edificios. Están algunos restaurados, pero todavía, si se fija uno en las fachadas de los edificios, todavía tienen muchos impactos de metralla, balas, mortero. Solo hay que ver la Puerta de Alcalá. Estos no son de verdad, ¿vale? Están hechos de imitación. Mirad, en el interior del edificio hay una maqueta, ¿vale? En madera de cedro, es una talla de la escultura que hizo Alberto Sánchez y que le regaló a Joan Miró. Y Joan Miró, la familia de Joan Miró la tiene en contrato de préstamo en el Museo de Reina Sofía. Me parece que en el año 1900, os lo digo en un momento, creo que fue en el 81. Perdón, no. 91, ¿vale? En el 91 ingresó en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con un contrato de préstamo de la familia Miró, ¿vale? Alberto Sánchez se la regala a Miró, Miró a su familia en contrato de préstamo. Y esta es otra, ¿vale? Vale, vamos a seguir hacia adelante. Mirad, en el contrato de Picasso también vienen otros productos que eran estas dos grabados, ¿vale? Al aguafuerte,
y también un poco de Punta Seca, que se llaman Sueño y Mentira de Franco I y Sueño y Mentira de Franco II. En principio estaban hechos, mirad, miden, a ver qué os diga, miden 31 por 42, son placas de bronce, ¿vale? De las que luego se sacan grabados. Realizó 18 placas, perdón, son de 31